Dentro de lo que son las estrategias discursivas en su conjunto, es importante repasar aquello que nosotros habíamos visto ya en clases, y es que una estrategia discursiva no solamente presenta una visión concreta del mundo, y que esa visión concreta del mundo tiene una forma de interpretarlo, y que además tiene valores, definiciones, conceptos, conocimientos que dicen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo nos comportamos en esta sociedad, cómo no nos comportamos, cuál es nuestro modelo de éxito, qué es lo que se debe hacer, etcétera, 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 sino que además de presentarme ese modelo descriptivo e interpretativo de la realidad, define quién soy yo como sujeto ante esa realidad, y además define al otro. Es decir, en la discursividad no solamente se habla de mí y de mi forma de ver el mundo, sino de lo mal que está el otro y la otra forma de ver el mundo. Esto es muy interesante y es muy importante conocerlo, porque en la discursividad no solamente se define la manera en que hay que ver el mundo, sino se define a quiénes son los personajes y los conceptos antagónicos. Es decir, si yo estoy a favor del Partido Blanco, no solamente el Partido Blanco me va a presentar una forma de entender el mundo, mi rol como ciudadano, digamos, cómo se hace la gestión económica, etcétera, 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 sino que además esa discursividad me va a presentar lo equivocado que está el partido gris, y lo mal o lo incorrecto que son los valores del partido gris, y además lo poco ciudadanos que son los del partido gris. Porque no nos olvidemos que como forma de ver el mundo, yo no solamente tengo que presentar quién soy, cómo soy y lo que tengo que hacer, sino que también tengo que presentar al otro, a lo que está afuera. Es decir, lo que está fuera de esta línea es lo incorrecto. Por eso también tengo que presentar lo que es incorrecto, lo que no se debe hacer y quiénes no debemos ser. Porque si yo no puedo ver el mundo tal cual es, pero tengo una visión, yo soy consciente de que esa es mi visión. Entonces, ¿y el resto cómo se define? Entonces, dentro de mi visión está la definición de, entre comillas, el más allá. ¿Sí? Yo defino el mundo como yo lo concibo, y además, para quienes están dentro de esta línea, para quienes adhieren a esta línea, además les defino el mundo que podrían llegar a ver por fuera de esta línea, y que obviamente ese mundo básicamente no es conveniente, no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de discursividad, nosotros vamos a definir este ser, y relacionándolo un poco con el ejemplo, digamos, el tema anterior, que eran los campos semánticos. Si yo, por ejemplo, tengo que construir la personalidad de mi organización, y esto se hace mucho, digamos, en lo que es marketing, endomarketing o posicionamiento como marca empleadora, yo puedo unir, por ejemplo, dos campos semánticos diferentes, ¿sí? Que tiene que ver uno con la claridad y otro con ser dinámico, que está expresado aquí a través de sus frases, sus ideologemas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero presentar como una empresa transparente, voy a hablar de gestión transparente, políticas abiertas, búsquedas internas claras, información compartida, ¿sí? Este es un conjunto, un campo semántico que hace a la claridad o a mi transparencia, ¿sí? Y en dinámico tengo proyectos transversales, estructura horizontal, proactivos, creatividad, metodologías ágiles, etc. ¿Cómo trabajo yo esto? Identificados estos campos, qué palabras, qué frases hacen a la idea de dinámico y qué palabras o frases hacen a la idea de claro y transparente, estas expresiones yo las siembro en mi textualidad, las siembro adrede. ¿Para qué? Para que en ese conjunto textual, en ese conjunto discursivo, ¿sí? Estas ideas que hacen a la asociación de los conjuntos dinámico y transparente me definen, ¿sí? Entonces yo siembro, por así decirlo, estos conceptos permanentemente en toda mi discursividad. Los uso en mis reuniones o como bajada de un programa, ¿sí? De un programa de acción que estoy desarrollando, los uso en folletería, en campañas de comunicación interna, etcétera, etcétera. Es decir, utilizo este conjunto
de conceptos que hacen a claro y dinámico para presentarme, ¿sí?, como tal. Es decir, definirme ante mis grupos de interés como tal. Y esto no solamente voy a hacer la definición de mí como organización, o como entidad empleadora, o como departamento de recursos humanos, sino también voy a definir lo que no soy. Y no solamente voy a definirme a mí como organización, sino a la persona que yo considero que tiene que trabajar conmigo dentro de esa organización. Y esto es muy importante, sobre todo en políticas de reclutamiento. Nosotros hoy estamos en una realidad en donde, a pesar de haber un alto índice de desocupación, hay muchos problemas para conseguir personas que se incorporen a las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay una disociación entre las competencias que tiene la oferta y las competencias que demanda básicamente la demanda. Entonces, por un lado tenemos mucha desocupación, pero por el otro lado tenemos poca gente que esté en condiciones realmente de cubrir lo que es la oferta de empleo. Entonces, se va a trabajar y se trabaja activamente en la gestión del talento y en el posicionamiento como marca empleadora, porque es un escenario en donde a las organizaciones les cuesta mucho adquirir, digamos, descubrir y adquirir, incorporar, perdón, talentos. En estas estrategias de posicionamiento como marca empleadora, no solamente tengo que presentarme con una oferta de valor atractiva para mi grupo target, esos talentos que yo considero mi grupo target, sino que además tengo que definir en mi discursividad a ese grupo target, porque tampoco necesito, ¿sí?, o no deseo, mejor dicho, que cualquier persona se incorpore a mi organización, sino que necesito, si yo me defino dentro de, por ejemplo, los campos claro y dinámico, lo que voy a pretender es que culturalmente haya personas que se incorporen y que su filosofía de trabajo sea similar a la de mi organización. ¿Por qué? Porque si no voy a generar un gran problema de rotación, porque culturalmente no coincide la oferta de empleo, ¿sí?, con aquellos que van a tomar esa oferta de empleo. Entonces, en mi estrategia discursiva no solamente me defino a mí como organización, sino defino a aquellas personas que deseo contratar. Esto, si se revisan los portales, van a ver que en muchas ocasiones aparecen frases como: si te consideras una persona proactiva, dinámica, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que además de la oferta y presentar a la organización, estoy presentando el perfil de quién quiero contratar. Es decir, estoy definiendo, ¿sí?, en mi discurso a esa persona que yo deseo encontrar para trabajar conjuntamente dentro de mi organización. También, teniendo en cuenta, digamos, un poco aquí, vamos a ver cómo se plasmaba esto. Nosotros habíamos analizado que en un texto, por ejemplo, que podría ser considerado como un texto de un brochure o de una página web, ¿sí?, una descripción de mi organización, nosotros habíamos planteado este texto que habla, digamos, ¿sí?, de la capacitación de especialistas, formación profesional, etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo que hay plasmado y que está subrayado es un campo semántico, es decir, un conjunto de palabras que, si bien no son sinónimos, ¿sí?, porque formación profesional no es sinónimo de capacitación o no es sinónimo de competencias, todos estos términos tienen como raíz semántica común el conocimiento. Es decir, un profesional que tiene expertise o una capacitación o la investigación y desarrollo o cualificación, todas estas palabras tienen como raíz común el conocimiento. Y en este lado, bueno, teníamos acá señalado en color la funcionalidad de ese conocimiento. Entonces, básicamente, entre líneas del texto que me presenta un campo semántico que hace referencia al conocimiento y funciones, el valor actancial de ese conocimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, este texto, el entre líneas de este texto, me dice que si estos son las manifestaciones textuales, si estas son las palabras del campo semántico, las isotopías textuales,
Básicamente todas hacen referencia al conocimiento y la acción del conocimiento, o sea, el rol actancial de ese conocimiento dentro de mi texto, es la mejora en la productividad y la rentabilidad y también de los equipos de trabajo. Esta estrategia de entre líneas, entre comillas, digamos, entre líneas, opera de esta manera. Es decir, el conocimiento dentro de una organización genera estos resultados. Y esta estructura interna, profunda del texto, es lo que yo voy a repetir en todo lugar, siempre y en todo lugar. Me hacen una entrevista, voy a repetir esta estructura. Me tengo que juntar a digamos, tengo una reunión con el equipo directivo para que me financien el programa de capacitación, voy a repetir esta estructura. Es decir, el conocimiento genera mejoras en la productividad. Lo voy a decir de diferentes maneras, ¿sí? Lo voy a expresar de diferentes maneras, lo voy a escribir en un mail, me van a hacer una entrevista, lo voy a poner en una iconografía. La manifestación concreta textual va a variar, pero la estructura profunda va a ser la misma. Es decir, el conocimiento genera esto. Y esa discursividad va a estar plasmada, esta línea discursiva va a estar plasmada en todos los soportes de textualidad que yo encuentre a mi disposición. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y ya para ir cerrando este repaso de la primera, digamos, de la última mitad de la primera parte del año, es que estos imaginarios que yo he concebido, que tienen que ver con, bueno, en nuestro caso concreto, la forma en que se deben gestionar los recursos humanos, porque no todo el mundo tiene la misma concepción, ¿sí?, de la gestión de recursos humanos. Esa es una ilusión. ¿Sí? Hay equipos directivos y hay líderes que creen que, por ejemplo, no es bueno dar demasiadas libertades, herramientas e información a su personal. Entonces, digamos, esta idea que nosotros tenemos de que es totalmente contraria, no está presente en todas partes. Y eso tenemos que tener nosotros en cuenta. Nosotros vimos en clase, por ejemplo, que en una encuesta que yo realicé a organizaciones de la zona en donde ustedes están, el 75% de los gerentes y los directivos de esas organizaciones pensaban que la capacitación era buena, pero solamente para el empleado y que no aportaba nada o muy poco a la organización. Entonces, este imaginario nuestro, que es total y absolutamente opuesto a ese que fue medido en una encuesta, ¿qué me está diciendo? Que esta idea que yo tengo sobre la gestión de recursos humanos no está compartida en todos lados. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que hago en una gestión, ya sea de recursos humanos, de finanzas, de administración o lo que sea? Este imaginario que yo tengo, que habla de la gestión, en este caso de recursos humanos, de tal o cual manera, la tengo que plasmar en un modelo de gestión. Aquí no solamente hay que decir, sino hay que decir y ser. Y el ser es la consecuencia del hacer. Entonces, si yo en mi imaginario, en mi ideología, en mi filosofía de concepción de la gestión de recursos humanos, considero que es importante darle más libertades, es decir, hacer empowerment con mis colaboradores, tengo que hacer modelos de gestión que me permitan plasmar esas ideas. ¿Sí? Es decir, proyectos y programas participativos, tengo que permitir procedimentalmente que las personas que trabajan en la organización puedan aportar ideas sobre sus propios puestos de trabajo, sobre sus propias actividades, porque si no, básicamente ese imaginario queda en la imaginación, no se plasma en un sistema de gestión concreto. Y una vez que ese imaginario, sea cual fuere, está plasmado en prácticas, procesos concretos, en metodologías concretas, es decir, dentro de un modelo de gestión, lo que yo tengo que hacer es generar la discursividad, que le dé soporte. Entonces, mi imaginario, mi concepción del mundo va a estar reflejada por un modelo de gestión, es decir, un modelo de comportamiento, y por un discurso que sostiene ese modelo de comportamiento. Para quienes estén dentro de este entorno organizacional y cultural, este discurso va a tener sentido porque se va a ver reflejado en un comportamiento y este comportamiento también va a tener sentido porque va a estar
descrito y justificado semánticamente en esta discursividad. Así yo voy a organizar, digamos, lo que voy a generar es una organización consistente, filosóficamente, culturalmente consistente. Una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que no solamente se trata de difundir e imponer este imaginario a través de esta concepción y de esta discursividad, sino que hay que tener en cuenta algo que es una función colateral de esto. Y es que dentro de estos imaginarios y dentro de la discursividad, las personas se sienten identificadas. Es decir, esto no solamente se trata de generar convicción, sino que además de generar un espacio de sentido para que los colaboradores dentro de una organización o los individuos de una sociedad o de un grupo concreto dentro de la sociedad se sientan identificados en sus funciones, sientan que su forma de actuar está respaldada por una discursividad, que sus valores están respaldados por un grupo, ¿sí?, que sostiene esos mismos valores y que hay toda una justificación de por qué se actúa de esta manera, ¿sí? El imaginario no es solamente una cuestión de eh, tratar de conseguir adherentes a mi visión, sino que además el imaginario y la discursividad nos sostiene a nosotros como individuos sociales, si no, no tendríamos referencias, ¿sí? Por eso también es muy importante trabajar la comunicación de manera interna, porque si nuestros colaboradores no saben cuál es su aporte de la organización, cuáles son sus objetivos, a dónde van, en qué forma contribuyeron a el estado actual, en qué forma son importantes dentro de este modelo de gestión, no voy a generar ni compromiso ni de identificación, y además estoy incentivando a la incertidumbre, es decir, no sé por qué estoy aquí, no sé en qué estoy aportando, no sé a dónde vamos. Y la incertidumbre básicamente es una de las madres, por así decirlo, del mal clima laboral. Para finalizar, voy a repasar esto que fue muy interesante, que hicimos en clase y que tenía que ver con, dado un objeto de la realidad concreto, así que fue, digamos, el índice de inflación del mes de mayo y el histórico anual del mes de mayo de inflación, produjimos 4 textos diferentes en donde en cada uno de ellos se fijaba una postura totalmente diferente, y lo que en realidad nosotros respondimos fue a la pregunta de una compañera si la información es discurso. Y comprobamos que sí, porque la información es este dato y este dato, y a partir de estos dos datos concretos generamos 4 realidades diferentes. Había que estar totalmente a favor del gobierno, parcialmente a favor del gobierno, totalmente en contra o parcialmente en contra del gobierno, solamente utilizando estos dos datos. Y lo que nosotros pudimos ver es que se pueden crear 4 realidades diferentes, 4 países diferentes, digamos, con un solo dato. Y ese es el poder de los discursos, ese es el poder de los imaginarios. Un dato o dos datos, múltiples interpretaciones, múltiples realidades que se describen. ¿Y cuál es la cuestión? Como esa realidad yo no la puedo percibir en su totalidad, sino a través de esta realidad discursiva, de la manera en que yo construya un verosímil en función de estos datos y de la manera en que mi audiencia pueda ir sometiéndose o viendo otras versiones, va a opinar o no de una manera concreta sobre cómo es una realidad. Eso es lo más interesante de las estrategias discursivas. Con un dato adrede y ciertas palabras, yo puedo crear para el otro un mundo total y absolutamente diferente, que como todo verosímil tienen parte de la realidad, porque en realidad alrededor de este dato yo construyo una discursividad que hace que el mundo se vea de una cierta y determinada forma. Muy interesante y muy importante a tener en cuenta, y es a partir de qué
procesos de toma de decisión, yo guío mis acciones. Es decir, cómo construyo yo mi proceso de toma de decisión. En función de estos datos o en función de toda la discursividad, ¿sí? De toda la discursividad que nosotros creamos alrededor. Vuelvo a mencionar el video de Lera Bodorisky. El dato concreto de inmigrantes era uno, solamente que a un colectivo se le presentó ese dato antecedido de la palabra invasión, es decir, hay una invasión de inmigrantes de un X%. Y al otro colectivo se le presentó el mismo dato diciendo que había una contribución de mano de obra inmigrante. ¿Cuál fue el resultado? El dato era el mismo, la presentación discursiva del dato era distinto y el primer colectivo obviamente terminó considerando que la inmigración era algo muy malo y el otro colectivo que era algo muy bueno. Ese es el poder del discurso y de la palabra y eso es lo que nosotros vamos a manejar en comunicación interna, ¿sí? En nuestra gestión de recursos humanos.